Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Nowadays. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante, las diferencias entre la medicina alternativa, la tradicional y la medicina científica. Vamos a contar con dos invitados que son muy versados en el tema. En primer lugar, la bienvenida a Trinidad Molina, farmacéutica experta en medicina científica. Y también nos acompaña Alberto Herbello, que es Hola. un naturópata y un osteópata. Pero antes de ir a la conversación y un poco aclarar estos términos que de repente a la gente le suenan un poquito difíciles de comprender, ¿qué les parece si nos ponemos en situación? Pero por sobre todo para que ustedes se pongan en situación y vamos a ver el siguiente reportaje. En la actualidad hay una gran controversia sobre la utilidad y efectividad de la medicina científica y la medicina tradicional y alternativas. Para ello, primero debemos saber la diferencia entre cada una de ellas y su origen. Es llamativo que cuando la medicina científica, basada lo más posible en la evidencia, ha alcanzado el máximo grado de eficacia de su historia, se esté produciendo un auge de las llamadas medicinas tradicionales, consideradas por un segundo apreciable de la población como alternativas plausibles a la medicina científica occidental o moderna. Estamos configurados por química asimismo y hay una serie de sustancias, lo que se llama la farmacia de Dios, por ejemplo, en el cerebro, que son una serie de sustancias químicas. Ahí puede haber sustancias similares, pues, qué sé yo, al opio, diazepam, una serie de medicamentos que en el momento en que, pues, digamos, el médico, el psiquiatra, quien fuere, de alguna manera lo receta, trata de buscar ese equilibrio, ¿sí?, donde hay áreas determinadas que se ven afectadas y van a generar, pues, un estado, digamos, depresivo, de ansiedad. Entonces, lo que hacen los fármacos de alguna manera es regular esos procesos, ¿no? La medicina científica es la medicina convencional, considerada oficial en nuestro sistema de salud. Está basada en conocimientos teóricos sobre el hombre, su enfermar y las peculiaridades del organismo sano y enfermo. Ese enfoque de la medicina se remonta a la Grecia clásica. La fabricación de medicamentos, desde muy antiguo, que tiene una base de plantas y una base de minerales, resulta que se han buscado los principios activos más efectivos para poder usarlos en las enfermedades o problemas que tienen las personas, ¿no? Entonces, hace años nuestros abuelos o bisabuelos tenían muchos remedios que eran a base de vegetales, de plantas, de botánica, de ahí vienen los boticarios, farmacéuticos, farmacéutica, ¿no? Hoy en día, con los estudios que hay, con las aparatologías que hay, con las técnicas, pues son capaces de extraer de cada planta los principios activos, los que hacen efecto, y son capaces de concentrarlos, de mirar qué dosis y cómo se deben tomar para paliar, recuperar o curar las enfermedades que tenemos hoy en día. La medicina natural y tradicional forma parte del acervo cultural de la humanidad. Se define como el conjunto de prácticas, creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales, terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la salud individual y comunitaria. Los términos medicina alternativa, complementaria y estilo de vida se usan para describir muchos tipos de productos, prácticas y tratamientos que no forman parte de la medicina convencional o tradicional. Bueno, pues las terapias naturales es un término que engloba diferentes técnicas, diferentes terapias que se aplican de forma natural, como su propio nombre indica. El término terapias naturales es un término que emplea, por ejemplo, el Gobierno de España cuando habla sobre este colectivo que se dedican a técnicas o terapias bastante diversas. Y si nos vamos un poco a lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues vemos que incluso establece una serie de parámetros para la formación y para el ejercicio de profesiones en muchos otros países ya reconocidas como tal, como puede ser la osteopatía, la naturopatía, la acupuntura, y dentro de la acupuntura tendríamos, bueno, dentro de la medicina china tendríamos también la acupuntura, y que son terapias tradicionales. Tenemos también el Ayurveda, que es una terapia que viene de la India, y que para la OMS, por ejemplo, pues es la medicina tradicional más completa del mundo, ¿no? Es decir, de todas las medicinas tradicionales que existen, es la más completa de todas.
Terapia alternativa hace referencia al tratamiento no convencional, mientras que la terapia complementaria, por lo general, hace referencia a métodos que se usan junto con el tratamiento convencional. La medicina del estilo de vida es un campo más nuevo que describe su enfoque como la prevención y el tratamiento de la enfermedad mediante una alimentación saludable, actividad física y otras conductas saludables sin el uso de medicamentos. Yo creo que el concepto de terapias tradicionales afecta a la salud precisamente porque desde hace muchos siglos se han establecido una serie de mecanismos que conectan el cuerpo con la mente, con nuestro entorno, si cabe también, por supuesto. Y bueno, pues por ejemplo, recientemente, en el 2013, un científico, Ted Dinnan, establecía también una conexión, que no era nada nuevo para la gente que estudia terapias naturales, pero quizás era un enfoque nuevo por parte de un científico para la medicina alopática, de establecer una conexión entre el intestino y el cerebro, ¿no? Existen muchas formas de medicina alternativa. Estas incluyen acupuntura, quiropráctica, masaje, hipnosis, meditación, yoga y tai chi. Los métodos y técnicas del yoga ayudan a mejorar todas las funciones de nuestro organismo, con lo cual el instrumento que es el cuerpo, mediante técnicas y prácticas de yoga, tales como esas posturas que vemos, que se denominan asanas, ejercicios de respiración para incrementar el nivel vibratorio de la energía física y mental, a través de métodos que nos ayudan a acceder al entendimiento de aquello que nos hace humanos, que es la propia mente. Hay varios estudios clínicos que el NCI y el Centro Nacional de Salud Complementaria Integral patrocinan para poner a prueba tratamientos y terapias de medicina complementaria y alternativa en las personas. Algunos de los estudios examinan los efectos de los enfoques complementarios que se usan junto con los tratamientos convencionales, y otros comparan las terapias alternativas con las convencionales. Samuel Hahnemann, a finales del siglo XVIII, formulaba la ley de similitudes, que es el punto de partida de la homeopatía. Los incas utilizaban una cantidad impresionante de medicinas naturales que les permitieron hacer trepanaciones craneanas, transfusiones, curar cracturas. Y ahora hay temas que se contraponen realmente, ¿no? La homeopatía es considerada por muchos una farsa, otros creen que como se llama realmente la solución a todos los problemas. En la concepción de ustedes dos, ahora lo que la gente piensa, ¿empiezan a tratarse de alguna enfermedad primero con automedicación o acuden a los canales, ¿cómo se llama, formales? Alberto. Lo más razonable desde mi punto de vista es acudir a un profesional, sea alternativo, sea médico. Pero está arraigado un sentimiento de que la medicina tradicional puede no dar las soluciones que la gente piensa. Sí, un poco desde ahí hay ese falso conocimiento. Y Trinidad, ¿qué piensas tú? Pues respecto a la primera pregunta que has hecho, yo creo que la gente normalmente acude a su médico. Y si no acude a su médico, normalmente pues vienen a las farmacias. Porque al final nosotros tenemos muchos remedios allí, muchas medicinas que no necesitan de una receta, que nosotros para lo que son patologías menores sí que podríamos paliar los primeros síntomas por lo menos. Si ya va un poquito más allá, pues sí que aconsejamos que vayan al médico. O sea que todavía estamos en algunos casos en la etapa en que la gente dice al farmacéutico, me duele acá, ¿qué puedo tomar? Uf, muchísimo. Seríamos como los primeros médicos nosotros, por así decirlo. Son definitivamente los primeros médicos. Los pacientes suelen acudir antes, por ejemplo, a una tienda como una herboristería, saben si tienen conocimiento de lo que significan la utilización de plantas tradicionales, o alguna clínica donde se practique alguna técnica de medicina alternativa, o por el contrario, la gente ya tiene como un esquema mental muy asentado de ir a urgencias o al médico. A ver, yo de cabecera. creo, y gracias a Dios, la mayoría de la gente confía más en la medicina pues
científica y acude a las farmacias o a su médico y tal. Sí que es verdad que, claro, hay que diferenciar. En las herbolisterías se trabaja mucho con la fitoterapia, que es el uso de las plantas, pero sí que es verdad que las concentraciones que se trabajan en herbolisterías no son las mismas que se trabajan en el canal de farmacia, porque lo que se trabaja en el canal de farmacia ha pasado unos sesgos mucho mayores que productos que se trabajan en herbolisterías. No está nada mal para, pues, como coadyuvante del tratamiento. ¿Complementario? Complementario, sí. Pero yo creo que la gente sigue acudiendo, o sea, depende de la persona mucho. O sea, hay gente en plan, pues, que le gusta más el rollo natural y eso sí que se va quizá más a la herbolistería, pero sí que es verdad que en las farmacias trabajamos un montón de productos y encima con más concentraciones de los que hay en las herbolisterías. ¿Hay una conspiración mundial para esto de que las farmacias sean realmente el canal primigenio para llegar a curar las enfermedades? ¿Hay intereses creados? ¿O crees tú que hay realmente la posibilidad de utilizar otros canales como la medicina alternativa? Ese tema es muy discutible y polémico. Dime, ¿qué piensas? Lo alternativo no es seguro desde la medicina. La farmacia sí es segura, es lo más lógico, lo más razonable. Entonces esa tendencia es difícil de cambiar. La inclinación de un 80% es hacia la farmacia. Y al final... Pero no te estoy preguntando cuál es la corriente de opinión general. ¿Qué es lo que piensas tú cómo debería ser? Depende del caso, depende del síntoma, la enfermedad, el problema. Son cosas muy... Dame un ejemplo específico. Hombre, dolores musculares en general, dolor de espalda, caderas, lo que sea. La farmacia va a actuar le va a dar un remedio que es un calmante. Hay que trabajar... ¿Y la naturopatía qué es lo que propone en ese caso? Pues busca el origen del síntoma del dolor y normaliza, que es lo que hay que hacer. Y eso desaparece y queda resuelto, sin tomar ningún analgésico. Sin tomar, digamos, productos químicos procesados en la farmacéutica, pero sí aconsejan, ¿cómo se llama? Hierbas, plantas, lo que sea. Sí, las hierbas y las plantas siempre van a ser un complemento importante. Pero complemento, también como ha dicho Trinidad. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, conversando sobre esto, pero antes vamos a ir a un espacio publicitario y volvemos aquí en Nowadays. Vox Populi, Vox Dei, dice el viejo adagio romano, la voz del pueblo es la voz de Dios, así que como no podíamos ser menos, vamos a escuchar qué piensa la calle sobre este tema que estamos tratando el día de hoy en Nowadays. Escuchemos. No, prefiero ir a usar medicamentos de fármacos más que todo, pero no, más que todo no. Sí. Sí creo. De hecho, en mi experiencia personal me fue mejor con los caseros que con los normales. Sí, los remedios caseros tienen un gran efecto. Yo creo sobre todo en los remedios caseros, sobre todo antiguos, básicamente. Los que se consiguen por medio del tiempo y de la experimentación de muchas generaciones. Fármacos, que son los que te lo manda el médico y prefiero tomarlos de ellos que caseros. Medicina natural. Natural. Fármacos. Trato de medicina natural. Sí, hoy y siempre. Sí, yo creo que sí, se utilizan para todo, absolutamente. Creo que abusamos bastante de los medicamentos. Sí.
Demasiado. Yo creo que la gente abusa demasiado de ellos. Pilates, sí. Pues no, por ahora no, pero a lo mejor algún día. No. No, nunca he recurrido a eso. No. Sí. ¿Les tengo que decir? Si quieres, sí. Vale, pilates y acupuntura, eso entra dentro de, Sí. de acupuntura, digitopuntura y todo eso. No, me prescriben antes y después ya me medico. Nunca, nunca sabes lo que puedes tener, mejor ir al médico, urgencias o lo que sea, que te receten ellos. Yo lo veo así. Si no, si cogemos lo que tenemos en casa y tomamos, al final vamos a hacer un lío. Pero bueno, yo pienso así. Bueno, si son cosas leves como un catarro o una gripe, sí, si no, no. No. No, siempre tengo que un profesional me medique lo que tengo que hacer y si no, no lo hago. Sí. Sobre todo con dolor de cabeza y todo, que no sé si por qué es, pero sí. Sí, me tomo ibuprofeno, paracetamol, sí. Sí, muchas veces, porque tarda mucho el sistema mientras dan la cita, entonces es más fácil, tengo algún tipo de dolencia, tomarme algo. Bien, estamos de vuelta aquí en Nowadays con este debate, conversación sobre las ventajas de la medicina alternativa, tradicional, la medicina científica, y vamos a darle la oportunidad a Alberto que nos diga, hemos establecido un poco los parámetros, pero ¿serían excluyentes los dos métodos? Es decir, no se puede realmente hacer una mixtura entre la medicina alternativa, la medicina científica, lo que se usa en naturopatía con lo que se usa en los canales tradicionales de urgencia del médico de cabecera. ¿Son excluyentes realmente o pueden complementarse? Pueden complementarse y hay que complementarlos desde mi punto de vista. Siempre va a depender de lo que le ocurra a la persona, sintomatología, enfermedad. Yo quisiera ejemplos más claros, porque por ejemplo la gente debe preguntarse, ¿no? Bueno, el señor me está diciendo que pueden ser complementarios, pero si a mí tengo un problema de circulación, ¿a dónde voy primero? ¿A una herboristería donde puedo encontrar, qué sé yo, uña de gato que me ayuda para esos problemas de circulación? Si tengo un problema digestivo, puedo tomar una infusión de hoja de coca que tiene vitaminas A, B1, B2, B3, E, es una maravilla que lamentablemente está terriblemente satanizada. O sea, encamina un poco más a la gente para que tenga una idea más clara de lo que hacer. Yo indico que vayan primeramente a un profesional en naturopatía o en alternativo. Y ese le recetará lo que crea conveniente y que pruebe. ¿Hay resultados? Adelante. No hay resultados, tendrá que seguir. Ya, pero un naturópata puede tratar cualquier tipo de dolencia, no hay específicamente algo con lo que diga, bueno, si tienes este tipo de dolor, si tienes este tipo de enfermedad, vete al naturópata, si tienes este tipo de enfermedad, no, vete, ¿cómo se llama?, a ver a tu médico de cabecera o vete a urgencias. Yo considero que lo puede atender un naturópata perfectamente, cualquier tipo de enfermedad. ¿Trinidad tiene alguna digresión en ese sentido, algún tipo de entrecomillado para que la gente pueda sentirse segura? A ver, cualquier tipo igual no. Es decir, no sé, a ver, entiendo que estamos hablando de patologías un poco medias leves, porque claro, si ya nos vamos a un cáncer, o nos vamos a un lupus, o nos vamos, no sé, yo ahí, vamos, ya lo mandaría, obviamente, a quien tiene que ir, un oncólogo o alguien que lo lleve, que, a ver, son cosas graves, o sea, no podemos andarnos por las ramas con esas cosas, o sea, eso ahí ya no vale no, pues para complementar tómate esto, no, eso que los lleve alguien que sepa realmente. Es decir, habría que poner una escala de gravedad de la enfermedad para que... Para mí sí. Para que la ciencia, así ¿no? como yo en mi farmacia sé hasta dónde yo puedo llegar, es decir, hasta dónde yo le tengo que decir a un paciente, mira, pues te voy a dar esto, que yo igual quisiera vender, si fuera otra persona le diría, pues tómate esto, y te vas a tomar esto, pero sé que llega un momento que le tengo que decir, mira, lo siento, yo aquí tengo manos atadas, te tienes que ir a un médico, te tienes que ir al oftalmólogo porque yo el ojo es algo que no voy a tocar, o te tienes que ir. O sea, yo creo que cada uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, más que nada ya no por ti, sino viendo el bien de la persona que tienes delante. Yo supongo que también como farmacéutica la automedicación y el exceso de medicación es algo
muy normal también, ¿no? Sí, la gente está muy acostumbrada a automedicarse y a ver, depende de con qué, bueno, pues si tienes un dolor de garganta te puedes tomar el Strepsils que tienes en casa o la pastilla Ricola, me parece bien, pero yo qué sé, por ejemplo, el tema del ibuprofeno, el paracetamol, que tanto se ha hablado últimamente, que tanto han prohibido pues las grandes dosis que tomamos en España de 600 y en Europa con una dosis de 400 o 200, la gente se va a su casa y se cura igualmente, y sí que es verdad que pues tiramos mucho de lo que tenemos en casa, y creo que muchas veces es erróneo porque uno, nos estamos intoxicando, porque estamos tomando dosis mayores de que igual no deberíamos de tomar para la dolencia que tenemos, y luego, por ejemplo, con los antibióticos pasa lo mismo. Cuánta gente que no se dice se está muriendo porque tiene un montón de resistencias a los antibióticos. Al final tenemos 4 antibióticos y derivados de ellos. O sea, no podemos andar jugando a tomarnos todo lo que hay, porque es que si no, luego al final el bicho, la bacteria, se acostumbra a eso. ¿Y qué pasará dentro de 50 años cuando ya todas las bacterias sean resistentes, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Claro. Bueno, yo le doy las gracias a ambos, solamente como una reflexión final. Hay diferencias de cultura también, ¿no? En el primer mundo, obviamente los canales de la ciencia son quizás lo que más se buscan. Cruzando el charco hay una cultura totalmente diferente, donde lo primero que se hace es buscar la medicina natural. En las zonas altoandinas, en América del Sur, la maca, la kiwicha, la quinoa son plantas y granos que se han utilizado durante milenios, que han significado una cultura que realmente no necesitaba el tipo de químicos que el día de hoy se utilizan, ¿no? Entonces, hay tema para conversar y tela para cortar. Muchísimas gracias, Trinidad. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado aquí con nosotros en esta edición de Nowadays, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Los esperamos en otra próxima edición.